Invertir versus pagar deudas. ¿Cuál es la mejor manera de mejorar tus finanzas? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novarize Latino. En el día de hoy vamos a hablar acerca de dos temas que son súper importantes en la vida de cada uno de nosotros, y es la decisión de decidir pagar las deudas y salir de ellas primero, o invertir en ellas, o hacerlas simultáneamente, o cualquier otra manera creativa de lidiar con esos dos temas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, no sé si llamarle un pequeño debate o simplemente una conversación relajada entre dos personas. Y bueno, hablando de conversaciones relajadas, pues me gustaría empezar el tema de el pago de las deudas, porque al igual que en los episodios anteriores, nosotros somos dos personas diferentes y cada quien tiene una versión diferente de cómo ver las cosas, y sé que generalmente tú eres más de pagar las deudas y yo soy un poquito como que más arriesgada en el sentido de que, bueno, yo prefiero invertir primero. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué te lleva a ti tomar la decisión de pagar las deudas primero? O sea, ¿qué beneficio le ves a eso que puedas compartir con la audiencia? Yo diría que uno de los primeros beneficios es paz mental. Como tú estás preocupado de que tengo que pagar esta deuda, o tengo que ingresar al portal de esta plataforma para ir a hacer el pago mensual de una de esas deudas, toma tiempo, y me ha pasado en algunos casos que yo me olvido. Entonces me viene y me cobran una penalidad. Encima de que tú tienes una deuda, te están cobrando una penalidad adicional. El segundo beneficio es que te da una mejor claridad de cuáles son tus finanzas, porque ¿qué pasa? Supongamos que tú estás pagando en intereses cualquier deuda, estás pagando $700 al mes en intereses. Eso ya en un par de meses ya son miles de dólares. Y supongamos que tú decidiste invertir, o sea, no solamente estás pagando los intereses, pero también estás invirtiendo al mismo tiempo. Y supongamos que esa inversión te está dando $500 de regreso mensual, que anual sería $6,000, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Que en esa inversión que tú supuestamente estás haciendo una ganancia, también tienes que pagar impuestos al final del año. Entonces, si tu plan era recibir suficientes ingresos de esa inversión para pagar la deuda, que de este caso te está cobrando $700 mensuales, no te va a alcanzar. Entonces, por eso yo prefiero simplemente enfocarme en pagar la deuda que invertir. Pero esa es tu manera de ver las cosas, porque la manera como yo lo veo es que, ok, a lo mejor la inversión no te está generando todo el retorno para pagar esos 700. La inversión te está generando un retorno de $5,000 en ganancias y la deuda es de 700. Pero la diferencia es que cuando tú escoges pagar la deuda primero, tú estás poniendo los $700 directamente de tu bolsillo y tienes que, ver cómo, de dónde vas a sacar esos 700. En el caso de nosotros, del salario, pero en el caso de otras personas puede ser una combinación del salario, un proyecto que están haciendo por ahí y otras cosas, ¿no? Pero si tú decides invertir ese dinero, ahora estamos hablando que en vez de poner $700 de tu bolsillo, tú generaste una ganancia de $500 y de esos 500 utilizaste para pagar esa deuda de 700 y te faltaría $200, está bien, por esos $200 saldría de tu bolsillo. Entonces, como que la manera como yo lo veo es un esfuerzo menos que tienes que contribuir de ese lado. Obviamente está la parte de los impuestos que tienes que pagar en ganancias capitales, pero para eso tú trabajas con un contador que busques una manera de reducir esos impuestos de una manera eficiente. Dependiendo del tipo de activo en el que inviertes, puede ser que te esperas un año a venderlo, la cual te ayuda a pagar tasas más bajas de impuestos versus cuando vendes ese activo antes de que se acabe el año, que tienes que pagar impuestos a una tasa más alta. Eso es simplemente una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Cada quien ve las cosas como pueda. Y bueno, ya respondiste parte de mi pregunta. ¿Tienes algún beneficio adicional que tú le encuentres a invertir en comparación a pagar deudas? Bueno, aparte de el ingreso extra que puedes utilizar para pagar la deuda, también estoy de acuerdo contigo en el tema de la paz mental, pero obviamente en reversa. Para ti te da más paz mental saber que lo estás pagando y que no se te vaya a olvidar. Para mí invertir y de ese ingreso pagar las deudas me da paz mental porque ya yo sé que ahora no tengo que estar trabajando
al 1000%, no es que yo voy a dejar de trabajar, pero trabajando al 1000% y estar preocupada de que será que voy a ganarme esa platica este mes, sí o no, porque lo estoy suplementando con una entrada que me llega en la inversión. Entonces mi tranquilidad va a venir de que yo voy a hacer mi trabajo tranquilamente y sé que al final de la quincena o del mes me va a entrar mi ingreso fijo de siempre, pero ahora ya yo estoy contando inconscientemente de que, ok, por ahí ya me debe entrar algo de las inversiones, entonces de tal manera que no tengo que estar tan preocupada de tener que aceptar ese proyecto extra o tener que buscar una manera adicional de generar algo más de dinero, porque ya yo sé que en esta inversión me está dando algo a cambio. Entonces diría que son los mismos beneficios que tú le ves, pero aplicados en un contexto diferente. Sí, yo creo que hay que encontrar un punto medio, por lo que estoy viendo, porque puedes invertir, puedes pagar la deuda, no necesariamente todo, como lo estaba diciendo anteriormente, pero puede ser mitad deuda, mitad inversión, dependiendo de cuáles sean tus objetivos. Y bueno, casi la mayoría de las veces trato de hacer ambos simultáneamente, o sea, como que no llego ni a un extremo ni al otro. Ahora, hablando de eso de preferencias y de beneficios, hablemos ahora de estrategias, ¿no? Entonces, tanto tú como yo hemos escuchado muchas maneras diferentes de salir de deudas, pero obviamente cada quien es diferente y estoy segura que puede haber una estrategia que funcione mejor para ti versus la estrategia que sirve para mí. ¿Cuál es tu estrategia a implementar cuando se trata de salir de deudas rápido? Primero, lo que yo hago es analizar, ok, ¿dónde están las deudas? ¿Cuál es la cantidad de intereses más alta que me están cobrando? ¿En qué deuda? Supongamos puede ser en el carro, puede ser tal vez en un apartamento que te compraste. Todo depende de tu situación. Les voy a dar un ejemplo, en este caso una situación que nos pasó a nosotros. Tenemos el préstamo que nos dieron del carro, que estaba debajo de la compañía. Y yo digo, ok, si el carro nos están cobrando $600, $700, ¿hay alguna manera de que nosotros podamos reducir esos intereses o lo que sea que nos están cobrando para este carro? Entonces, si la respuesta es sí, trata de reducir. Para mí me funciona más reducir la deuda que me está cobrando mayor interés en nuestra compañía. Segundo, lo que estoy tratando de analizar es el tiempo que me va a tomar reducir la deuda. Por ejemplo, si ese carro me va a tomar 10 años en pagar la deuda, tal vez lo consideraría porque tal vez hay otra cosa que me está cobrando más intereses, pero me está cobrando con un periodo más corto de tiempo. Entonces yo analizo tanto qué tanto intereses me están pagando, también analizo qué tanto el tiempo me va a tomar. O sea, qué tan rápido te tomaría salir de ella. Sí. Entonces, como que analices y luego le das prioridad. O sea, no necesariamente dices, oh, voy a salir de esta más rápido porque no quiero pagar más intereses, sino que tú buscas cuál te conviene en ese momento, sea el de intereses altos o sea en el que tú puedas salir de ella más rápido, así sea poquitos intereses. Correcto. Ahora hablemos de estrategia, pero de tu lado, estrategia de inversión. ¿Cuál ha sido tu estrategia antes para las inversiones versus ahora? Bueno, cuando yo empecé, obviamente no tenía mucho dinero. O sea, estaba recién llegada al país, recién salida de la universidad. Entonces uno, pues el sueño era eventualmente comprar bienes raíces, pero obviamente en ese momento no se prestaba para eso. Entonces uno tenía que trabajar con el presupuesto que uno le daba en ese momento. Y mi primera inversión ever fue prácticamente en un plan de retiro, porque en la compañía donde yo trabajaba, ellos te ofrecían el plan del 401k, el 401k, que es un plan de jubilación, y para la fortuna que yo tenía en ese entonces, la compañía hacía lo que le llaman el company matching, es decir, si tú pones cierto porcentaje de tu dinero, está bien, va creciendo con tu dinero, pero si llegas a ponerle un porcentaje más alto y ellos te dicen el mínimo, si tú pones ese porcentaje más alto, la compañía te hace un matching, es decir, te hace como un equilibrio en lo que tú estás poniendo. Entonces, la combinación entre el porcentaje que tú pones más el de la compañía, eso me ayudó a que las inversiones crecieran más rápido. Entonces, según lo que yo recuerdo, creo que el mínimo que yo tenía que poner era el 3% de mis ingresos. Y al poner el 3% de mis ingresos, la compañía me daba un 2%. Entonces, al final del año, en realidad lo que yo estaba recibiendo era un 5%. Entonces, todo el dinero que yo estaba poniendo aparte hacia las inversiones estaba creciendo a una tasa del 5%. ¿Y por qué crees que ellos hacen ese tipo de estrategia? ¿Será que ellos utilizan ese dinero que tú estás añadiendo a tu 401k para ellos
de cierta manera invertirlo de nuevo? ¿O muchas razones. Porque están poniendo 2%, después tu 3%, pero de cierta manera... Muchas razones. Por ejemplo, una es la retención del empleado, porque para cada compañía cuesta mucho dinero contratar a una persona. De hecho, hasta para nosotros que a través de Novarize lo estamos viviendo. O sea, aplicantes hay muchas, pero calificar a la persona correcta para el papel y el desempeño que nosotros estamos buscando se toma a veces hasta meses poder contratar a la persona correcta. Y aún así, después de contratarla, hay un periodo de prueba todavía, porque una cosa es lo que dicen en papel y otra cosa es verlos en acción. Y con las compañías es igual. Entonces pasan por un periodo extenso. En promedio casi siempre se tarda como unos 3 meses contratar y otros 3 meses de periodo de prueba. Entonces estamos hablando de 6 meses en total. Entonces cuando el empleado llega a calificar, las empresas no quieren botar esos 6 meses de esfuerzo y tiempo que le tuvieron que dedicar a contratar a esa persona en particular. Entonces buscan a través de planes de beneficios incentivar a que la persona se quede en la compañía. Entonces parte del matching no es que te lo dan enseguida. Entonces tú te puedes llevar el dinero del matching después de que estás cierto tiempo con la compañía. Casi siempre son 3 años. Hay compañías que son más estrictas que dicen tienes que quedarte 5 años con nosotros para que te puedas llevar el matching. Entonces está la manera cuando tú revisas tu 401k, tú ves esto fue lo que contribuyó Lucelia, tal monto tal, y este es el company matching, tal monto. En total se ve un big fat paycheck, bastante dinero, pero ahí ponen la letrica chiquitica, solamente te lo puedes llevar a partir de esta fecha, ¿no? Entonces, y esa fecha es casi siempre 3 años después. Esa es una. La otra es que les ayuda a ellos a tener beneficios fiscales porque las empresas prefieren en realidad invertir ese dinero en su mano de obra, en su empleado, que regalárselos a Uncle Sam a través de los impuestos. Entonces, inviertan en sus empleados y a raíz de esa inversión ellos reciben deducciones en los impuestos y pues ellos pagan menos impuestos y así crean una situación win-win. El empleado está contento y la empresa también está contenta. Y Uncle Sam, pues no sé si Uncle Sam estará contento, pero al menos está viendo, bueno, está reinvirtiendo en la economía, porque reinvertir ese dinero en tu mano de obra, en tus empleados, es reinvertir en la economía. Y si tus empleados reciben más dinero, pues tienen más dinero para gastar, para hacer compras, la cual mantiene la economía moviéndose. ¿Quién es dueño de ese 401k? Tú eres el dueño. Porque lo que yo me estoy imaginando es que tal vez las empresas utilizan ese dinero que tú estás abonando extra, ese 3% extra. Tal vez ellos lo utilizan para invertirlo de nuevo. Bueno, ¿no? En realidad la manera como funciona es que son 3 entidades las que están participando en una interacción de un plan de jubilación, sea un 401k, sea un IRA. Uh-huh. Entonces, la manera como funciona es que primero está la empresa que da ese dinero, luego estás tú como el dueño de ese 401k y luego está la persona que lo administra, una agencia casi siempre. Pero no puede ser la misma compañía. No puede ser la misma compañía. Uno, porque las compañías no están en la capacidad de administrar dinero para sus empleados, entonces porque diría yo que regulaciones y todo eso, entraría ¿no? en ese tema del conflict of interest. Entonces las mismas compañías, algunas pueden hacer trampa y utilizar ese dinero que está en papel y reinvertirlo entre ellos. Entonces tratan de hacerlo de una manera separada con una entidad que es separada y obviamente esa entidad no lo va a hacer gratis, pero es una entidad que se dedica única y exclusivamente a la inversión de ese dinero. Uh-huh. Entonces, obviamente, ¿qué ganan ellos? Ellos cobran dinero en tarifa. Entonces, lo que hacen es que durante el tiempo que tú mantienes ese 401k en la compañía, ellos administran el dinero por ti, te lo manejan, te lo distribuyen y al mismo tiempo te lo invierten. Entonces generalmente cada compañía trabaja con una agencia. Entonces las agencias más populares tienden a ser que si Fidelity, Vanguard, Charles Schwab, o sea, nombres así que se dedican única y exclusivamente a la administración y la inversión de planes de jubilación, y ese dinero tú vas viendo que va creciendo y generalmente invierten ese dinero en la bolsa de valores porque es lo más fácil, es lo que requiere menos manejo en el sentido de que no es lo mismo que manejar una propiedad e invierten ese dinero. Ahora, hay ciertas regulaciones en cómo tú sacas ese dinero porque como es considerado dinero de jubilación, tú no es que puedes ir directamente muchas a la penalidades agencia también, ¿no? y sacarlas.
pero sí hay estrategias para poder utilizar ese capital. Entonces la manera como yo empecé es que yo invertí en el 401k, dejé que eso fuera creciendo, eventualmente me cambié de trabajo y cuando me cambié de trabajo yo pedía que agarraran el dinero del 401k viejo y le hicieran lo que le llaman un rollover y lo movían a la agencia nueva de la empresa nueva y el dinero seguía creciendo. Entonces con el pasar del tiempo el dinero fue creciendo con intereses compuestos, que para aquellos que no saben, intereses compuestos es prácticamente intereses encima de intereses. Entonces no es lo mismo tener $1,000 en el banco al 10%, que te da un interés del $100, versus un mes recibir intereses en base a 1,000, el mes siguiente estás recibiendo intereses en base a 1,100, el mes siguiente estás recibiendo intereses basados en 1,210 y así sucesivamente, porque estamos hablando de que ahora el porcentaje va aumentando más y más y más. Y eso es lo que permite hacer el 401k. Entonces con el pasar de los años acumulé suficiente dinero y eventualmente hice la movida para comprar en la bolsa de valores. Entonces así es como empecé desde a poquitico. Ese es el antes. Ese es el antes, y la manera más fácil de hacerlo es que simplemente cuando tú cobras tu salario, tú designas un porcentaje que va a ir al 401k. En mi caso, como estaba jovencita, a pesar de que no ganaba mucho, es cuestión de acostumbrarse. Entonces yo religiosamente siempre ponía un 10% de mi dinero. Y con el pasar de los años, a medida que fui ganando más dinero, fui ajustando ese porcentaje, de manera que yo siempre vivía con un monto fijo. Vamos a decir, por ejemplo, si yo al final del mes me quedaba con $1,500 desde que me gradué de la universidad, yo viví los siguientes 10 años solamente con $1,500. Mi salario fue creciendo, fue aumentando todavía, pero la diferencia es que yo no me gastaba 1,600, 1,700, o sea, yo no gastaba acorde con lo que yo ganaba, sino que ese porcentaje extra que yo ganaba en el salario a medida que yo iba cambiando de trabajo simplemente iba hacia el 401k, era reinvertido. De tal manera que con el pasar de los años cada vez fui depositando y apartando más y más dinero, pero mis hábitos de gastos no cambiaron, for the most part, por decirlo así. Sí llegó un momento de vez en cuando que caía en tentaciones, a veces veía a mis amigas con que si un reloj bonito, unas carteras, entonces como yo también caía en la maña y ay, yo también quiero tener algo así, pero no era algo que pasaba todo el tiempo, era como que muy esporádico, entonces yo ajustaba un poquito lo del 401k, la cual no lo recomiendo, a menos que esos gustos retengan el valor, pero en ese entonces yo no sabía todavía. Pero de una manera u otra vamos a decir que con lo poco que sabía en ese entonces sí logré acumular cierta cantidad de dinero en las inversiones y no necesariamente era el tema de pagar deudas, sino que simplemente eso era separar las inversiones. Entonces yo apartaba ese dinero para invertir y en lo que me sobraba de esos $1,500 yo pagaba la renta, pagaba mis tarjetas de crédito y todo lo que yo tenía que pagar. Era cuestión de simplemente ser muy disciplinado para manejar el dinero y al mismo tiempo engañar tu cerebro para no ver ese dinero. Porque si a mí me hubiese tocado sacar el dinero manualmente para volver a depositarlo de nuevo a la cuenta del 401k, lo más probable es que hubiese caído en tentación. Pero como ellos te lo deducían automáticamente de tu salario, yo nunca tocaba ese dinero. Entonces siempre entraba obligatoriamente a la cuenta del 401k y por eso se fue creciendo. Claro, toda esa experiencia que yo conté no sucedió tal cual al pie de la letra, lo estoy simplificando, como todos cometemos errores, porque esas no son cosas que le enseñan a uno desde pequeño y mucho menos creciendo en Latinoamérica, un programa de jubilación, 401k, IRA, ¿qué es eso, no? Entonces, todo lo que yo vine aprendiendo fue a punta de errores, ¿no? Ahora, me gustaría cambiar un poco el tema y llevarlo hacia ti. ¿Hay alguna experiencia en particular que afectó tu decisión o tu manera de ver las cosas y por eso prefieres primero pagar deudas versus a invertir primero? ¿O qué fue lo que te hizo ese cambio? O sea, tuvo que haber algo que te impactó. Bueno, primeramente me gustaría clarificar que yo no tengo miedo a las deudas. La razón por las cuales yo pago las deudas es de manera que yo pueda tener más dinero en el banco para tener un colchón por si algo malo pasa. Puede pasar algo malo tal vez a nivel personal, o sea, tal vez tenemos que viajar a algún lado, una emergencia. Entonces se necesita dinero, uno puede utilizar las tarjetas de crédito, pero eventualmente lo tiene que pagar, ¿no? Ahora nosotros, como sabrán, somos dueños de Novarize,
Entonces también me gusta tener ese colchoncito por si algo pasa en la compañía, no solamente con Overest, pero con nuestras otras inversiones en bienes raíces y necesitamos sacar un dinero extra. Es por eso que me gusta pagar las deudas, para no estar pagando intereses innecesarios. Porque ahora, como les comenté anteriormente, recién compré una propiedad y obviamente hay una deuda bien grande en esa casa que se le está pagando al inquilino, pero me gusta tener un poco de ahorros extras para cuando viene la época de las vacas flacas, como le dice mi mamá. Entonces, ¿por qué prefiero pagar las deudas a invertir? Es simplemente porque quiero tener un colchón por si vienen las vacas flacas. Ahora, la siguiente pregunta que te tengo, la escribí aquí para que no se me olvide. ¿Cómo manejarías el estrés y la incertidumbre asociados con las inversiones, especialmente cuando los resultados no son garantizados y pueden haber pérdidas? Yo creo que la manera como lo manejo es una combinación de cosas que yo he aprendido a través de los años, más algo que tú compartiste en un episodio hace poco, en donde hablabas de cuando liquidaste tu portafolio de acciones, ¿no? Entonces, la manera como yo generalmente manejo el estrés es que aplico la de ojos que no ven, corazón que no sienten. Yo no las veo. Las monitoreo, sí, simplemente me pongo recordatorios para ver cómo le van, dependiendo del tipo de inversiones. Hay inversiones que requieren ser más activamente manejadas que otras, pero dependiendo del tipo de inversión, o sea, yo las monitoreo o una vez al mes o una vez cada trimestre. Pero yo no estoy consciente, o sea, eso de estar viendo los resultados cada hora, actualizando la página cada rato, viéndolo todos los días, porque eso lo que causa es estrés. Como todas inversiones, siempre va a estar así. Dependiendo del tipo de activos, con las criptomonedas es súper así, la cual es demasiado para mí digerir y por eso no invierto en ellas. Pero también está la bolsa de valores, que es relativamente volátil. Están los bienes raíces, que son mucho más aburridas en el tema de que no se mueve tan rápido. Entonces, aplico la de no tengo que estar mirando los retornos a cada rato, y al mismo tiempo aplico la lógica que tú aplicas también, que es que todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que caer. Si yo sé que mi retorno a largo plazo va a seguir creciendo, a mí en realidad no me importan las caídas momentáneas que tienen en ese momento. ¿Es fácil de manejar y digerir? Claro que no, yo también pierdo el sueño de vez en cuando, a veces me preocupo, pero a la final uno entra a ese mundo de las inversiones aceptando los riesgos y sabiendo que eso puede pasar. Y no es agradable, voy a estar claro, no es agradable, pero simplemente yo tengo que reconocer que, ok, yo sabía que esto iba a pasar. Agradecidamente no necesito ese dinero ahora, no necesito liquidarlo ahora, así que puedo darme el lujo de esperar un año o dos para esperar que eso vuelva a subir, y ya cuando subo o lo liquido o yo veo qué hago con ese tipo de activo. Pero sí, no voy a negar que han habido situaciones en las que las inversiones no fueron exactamente como uno planeaba que iba a ser. Entre ellas, de hecho lo mencionamos recientemente en un episodio acerca de la decisión de por qué decidí liquidar el portafolio de 17 propiedades. Era uno de esos proyectos que al principio dio, pero obviamente uno puede planear todo lo que uno puede planear, pero eventualmente hay cosas que son externas que pueden influenciar el desempeño de tu portafolio. En este caso fue la pandemia. Nadie se anticipó una pandemia, nadie sabía que la pandemia iba a crear ese efecto negativo en el portafolio, y cuando pierdes, pues no pierdas la lección. Entonces uno dice, déjame analizar lo que pasó, qué puedo hacer diferente, hay alguna solución, y implementé la solución y de ahí salí adelante. Entonces, en términos de manejar el estrés, prácticamente hay que considerar qué se puede hacer, tratar de buscar una solución en ese momento. No siempre es tan fácil, la solución no te va a llegar en el momento, por la cual es necesario siempre educarte en el tema. La educación es primordial, y no estoy hablando de la educación de simplemente leer un libro, está interesante y ya, sino que ver qué de esas estrategias puedes implementar en el momento y tomar acción con ellas para prevenir que el desempeño de esas inversiones sigan bajando. Entonces, antes de considerar meterse en cualquier inversión, primero lo que uno debería hacer es educarse, entender cómo funciona la inversión, entender en qué te estás metiendo y cuáles son los downsides, cuáles son los puntos negativos que hay que considerar y los riesgos que tú sabes que estás asumiendo al momento de entrar en esa inversión. Y del resto es simplemente, diría yo que es administración psicológica, más que la administración de la inversión, es administrar
tu reacción emocional y psicológica ante una circunstancia en la que la inversión no dé el desempeño que tú estés buscando. Pero al final del día, todo tiene solución, todo tiene arreglo y es cuestión de ajustarse. Así es como yo escojo manejar las inversiones. Y ahí lo tienen, tenemos dos perspectivas completamente diferentes entre preferir pagar deudas o preferir invertir ese dinero. Déjanos saber con cuál de esas dos diferentes maneras te asocias más, o si estás más en el medio, o si a lo mejor tienes alguna manera creativa de manejar estos dos temas. Por favor, compártelos con nosotros en esta hermosa comunidad porque nos encantaría escuchar de ti. Te me cuidas. Besitos. Bye. Chao, cuídate.